Bienvenidos a Relatos del Más Allá. Me encantaría saber desde dónde nos escuchan, dejen sus comentarios, los leo con atención. Y ahora, sin más, prepárense para adentrarse en cada relato. Que los disfruten. La casa que confiesa. Me llamo Teresa y en 2014 acepté cuidar una casona en Cozalá, Sinaloa, a cambio de vivir ahí mientras la dueña resolvía un pleito de herencia. No era bonita ni moderna, pero estaba barata y la necesitaba. Venía de un cuarto ruidoso, la casa prometía silencio. La primera semana reparé lo básico, cal en las paredes, focos nuevos, cableado parchado. Dormía en la recámara del fondo. Todo normal salvo un frío obstinado que nacía de la pared norte. Seguí. La segunda semana, detrás de un armario, el yeso se abrió y aparecieron 3 botellitas de vidrio con corcho e hilo. Dentro había papeles doblados. Una estaba rota, el papel asomaba. Lo saqué con pinzas. Había un nombre y una frase corta, escrita con letra antigua. No era carta ni recibo. Era una confesión. Guardé todo en una caja de zapatos y me prometí preguntar a la dueña cuando llamara. Esa noche, mientras barría el pasillo, la lámpara parpadeó y el suelo mostró una mancha de humedad que parecía armar letras. Reconocí un nombre del pueblo. Me dije que estaba cansada. Apagué, cerré, intenté dormir. A medianoche comenzó un goteo detrás de la pared norte. Al tocarla, sentí vibraciones y un hilo de aire tibio rozó mi oído con una frase breve, muy parecida a las del papel. Me senté en el suelo, espalda a la puerta, y esperé la mañana. Días después encontré más botellitas en sitios absurdos. Todas iguales, vidrio, corcho, hilo, tinta corrida. Empecé a usar guantes. Anotaba en una libreta cada frase. No sabía si estaba resguardando o delatando. Salía poco. En la tienda, la gente bajaba la vista. Frente a la capilla de Santa Úrsula, una mujer enlutada se quedaba junto al portón. Volvía con prisa, cerraba, y el murmullo del muro me alcanzaba. A la tercera semana habló la dueña, Alma. Le conté lo mínimo. Guardó silencio y dijo que la casona fue de su tía, partera y rezandera, que de noche llegaba gente a dejar encargos, promesas y culpas, y que su tía las guardaba para que no se derramaran en la calle. Si te incomoda, rompe todo y tíralo al río, añadió, sin ánimo de ordenar. Abrí 10 frascos, saqué papeles y los quemé en la pila del patio con alcohol. El humo olía a medicina vieja. Pensé que con eso bastaría. El frío del muro se volvió dolor de oído. Ya no eran frases aisladas, eran torrentes que nombraban fechas, lugares del pueblo, negocios y apodos. Yo no pedí oír nada. Busqué ayuda. Doña Imelda, la vecina que vende buñuelos, me empujó una bolsa y pidió que no me metiera, que esa casa era de aguantar secretos. Pregunté qué significaba. Me cerró la ventana. Desde entonces la casa exigió. Si ignoraba alguna botellita, las luces titilaban hasta fundirse, el reloj se atrasaba y de golpe retomaba, las puertas amanecían abiertas, el mezquite soltaba vainas durante la madrugada formando líneas como una escritura tosca. Vine a Cozalá a esconderme de un hombre y de todo lo que me recordó. Dejé Mazatlán sin despedidas. Creí que mudarme resolvería el ruido interno. La casa me enseñó que el silencio es otra forma de esconder. La pintura del muro se desprendió y dejó ver un rectángulo más claro. Al tocarlo cedió. Rompí el recuadro con cincel y martillo. Adentro había una caja de metal, pesada, con cerradura floja. Se abrió. Dentro, decenas de papeles con cruces, nombres, firmas y fechas. Leí 5 y me arrepentí. Cerré la caja,
La cubrí con una toalla y quise dormir. El techo crujía con una cadencia de pasos, ida y vuelta, siempre sobre mi cama. Al amanecer, decidí llevar la caja a la presidencia municipal. Caminé 2 cuadras con ella apretada contra el pecho. En la esquina, doña Imelda me alcanzó. Me tomó del antebrazo con una fuerza impropia de su edad y dijo, baja, que si sacaba esa caja del patio el pueblo no me lo perdonaría. Ahí se han guardado cosas por generaciones. Si las expones, no habrá feria ni misa que alcance para aplacar lo que salga, afirmó. Volví con náusea. Esa tarde me rendí. Abrí todas las botellitas, ordené los papeles del más antiguo al más reciente y, para un inventario, copié cada frase en la libreta. El frío bajó. Las luces se estabilizaron. Creí que había hecho un trato. Cuando ya no quedaba una sola hoja por copiar, la pared norte exhaló otra frase. Era mi nombre. Era mi historia, completa, con fechas y lugares que quise borrar. Me doblé sobre el ladrillo y lloré hasta quedarme sin voz. Esa noche la vi. La mujer enlutada cruzó el portón sin empujarlo y se sentó frente al muro norte. Apoyó la frente en el muro. No amenazaba, exigía. Me quedé a su lado. No sé cuánto tiempo pasó. Al amanecer supe qué hacer, no podía romper ni entregar la caja. Tampoco fingir que no me había tocado. Compré frascos nuevos y corchos en el mercado. Escribí con letra clara mi historia y la doblé en 4. La guardé en un frasco y lo sellé. Lo coloqué junto a los demás, detrás del recuadro. Desde entonces vivo al fondo y trabajo callada. La gente llega sin tocar, a horas varias. Dejan papeles, fotos, pequeños objetos. Registro en un inventario, fecha, seña, procedencia. Hay días en que el muro no dice nada. Hay noches en que no me deja dormir. Cuando tiembla, sé que alguien, en algún punto del pueblo, por fin admitió lo que ocultaba. Sigo porque entendí que esta casa no castiga, archiva. No pide devoción, pide precisión. A veces me aterra pensar en lo que custodiamos. Luego recuerdo la primera vez que el muro pronunció mi nombre y acepto que, si no lo hago yo, la pared saldrá a buscar a quien deba escucharla. Prefiero ser yo quien abra y cierre. Al mediodía el ladrillo del corredor luce más firme. Es la única hora en que como sin prisa. Al caer la tarde, cierro y me siento en el suelo, espalda al muro, a esperar. La respiración de la casa me acompaña. A veces siento que se me va la vida aquí. Entonces la oigo formar, con su aire tibio, una sola palabra, sigue. Y sigo. La casa en Zacatecas. Era el año 2010. Mi grupo de amigos y yo, 7 en total, éramos jóvenes e insensatos. Estábamos obsesionados con lo paranormal, aunque más por diversión que por una verdadera creencia en lo sobrenatural. Habíamos escuchado historias sobre casas embrujadas en la región de Zacatecas, pero, como muchos jóvenes, nos considerábamos inmunes a los terrores de la oscuridad. Así fue como una noche de verano, sin pensarlo demasiado, decidimos pasar una noche en una de las casas más famosas por su leyenda de abandono y tragedia. La casa en cuestión estaba ubicada a las afueras de la ciudad, en medio de campos secos y áridos. Nadie vivía cerca, y las historias contaban que perteneció a una familia adinerada que desapareció misteriosamente en los años 50. Desde entonces, la casa había quedado olvidada, maldita según algunos, como un recuerdo borroso de lo que alguna vez fue una propiedad imponente. Recuerdo el momento exacto en que llegamos. El cielo ya se había teñido de un azul oscuro profundo, con una luna llena que apenas iluminaba la carretera polvorienta. La fachada de la casa era imponente, aunque el tiempo había hecho su trabajo, las ventanas estaban rotas y las paredes, cubiertas de moho y grietas, daban la impresión de que el lugar respiraba en su soledad.
Mis amigos, siempre bromistas, fingían estar asustados para sacarle risas al grupo. No les culpaba, yo también me reía, aunque por dentro algo no me cuadraba. Era como si la misma atmósfera alrededor de la casa estuviera cargada con algo que no podía explicar. Pero no dije nada. Era el mayor de todos, y no quería que pensaran que me estaba echando para atrás. Entramos a la casa con linternas, pero el aire frío del interior era sofocante, como si el tiempo dentro se hubiera congelado. El polvo en el suelo formaba una capa espesa, y el sonido de nuestros pasos resonaba en el vacío. Los muebles estaban aún allí, cubiertos por sábanas grises y sucias, como si los antiguos dueños hubieran salido con la intención de regresar, pero nunca lo hicieron. Nos instalamos en lo que parecía haber sido el salón principal. Algunos de mis amigos empezaron a preparar lo que llamaron el campamento, sacando las mochilas con provisiones y sacos de dormir. Otros comenzaron a explorar. Yo, por mi parte, me senté en una de las sillas desvencijadas y traté de calmarme. La verdad era que, a pesar de las risas, algo en el aire me incomodaba profundamente. Los sonidos que hacía la casa parecían más que simples crujidos de madera vieja. Se sentían deliberados. Pasaron unas horas antes de que lo inexplicable comenzara. Eran alrededor de las 2 de la madrugada cuando oímos el primer sonido. Parecía un susurro, pero no provenía de ninguno de nosotros. Se extendió por la habitación, como si las mismas paredes estuvieran hablando. Nadie se lo tomó en serio al principio, riéndonos de lo que asumimos era el viento colándose por alguna ventana rota. Pero los susurros continuaron, más claros, más cercanos. «Alguien está ahí», dijo uno de mis amigos en tono burlón, esperando una respuesta cómica de algún otro. Pero nadie respondió. En ese momento, la risa en el ambiente murió. Nos quedamos todos en silencio. Fue entonces cuando escuchamos un golpe, fuerte y seco, proveniente del piso de arriba. Las linternas giraron rápidamente hacia las escaleras. «Tal vez un animal», dijo alguien, aunque su voz ya no sonaba tan segura. Decidimos investigar, o al menos, eso fue lo que intentamos hacer para convencernos de que no había nada de qué preocuparse. Subimos en parejas, linternas en mano, el crujir de los escalones debajo de nuestros pies resonando como disparos en el vacío de la casa. Al llegar al segundo piso, nos dividimos para revisar los cuartos. Me emparejé con David, mi amigo más cercano desde la infancia. Su rostro mostraba una mezcla de excitación y nerviosismo, pero yo ya no podía ignorar la sensación opresiva que parecía envolvernos. Abrimos la puerta de uno de los cuartos. Dentro, todo parecía normal, muebles viejos, polvo acumulado, una ventana rota que permitía que el viento se colara y agitara las cortinas. Sin embargo, algo no estaba bien. Había un olor a humedad, pero también algo más, algo que no podía identificar. De repente, David se detuvo y me miró, su rostro pálido. «¿Lo oyes?», susurró. Y entonces lo escuché. No era el viento. Era una voz. Baja, susurrante, pero claramente provenía de dentro de la habitación. Era un sonido como un gemido, apenas audible, pero suficiente para helarnos la sangre. Sin decir una palabra más, ambos retrocedimos y cerramos la puerta de golpe. Al bajar las escaleras, notamos que faltaba alguien. Raúl, el más bromista del grupo, no estaba con los demás. Preguntamos si había bajado antes, pero nadie lo había visto. Decidimos que probablemente estaba intentando asustarnos, así que comenzamos a buscarlo por la casa. Lo llamamos varias veces, primero en tono divertido, pero luego, cuando no respondió, comenzamos a preocuparnos. Revisamos habitación tras habitación, pero no había rastro de él. Era como si se hubiera desvanecido. El pánico comenzó a apoderarse de nosotros. Intentamos racionalizarlo, tal vez había salido de la casa y estaba escondido afuera. Salimos a buscarlo, iluminando con nuestras linternas el terreno que rodeaba la casa, pero no había señales de Raúl. Comenzamos a discutir sobre qué hacer. Algunos querían irse, otros insistían en buscar más a fondo. Fue entonces cuando volvimos a escuchar los susurros, pero esta vez no estaban dentro de la casa. Venían de afuera,
de los campos secos. Era una mezcla de voces, no humanas, no animales, sino algo que no podía definir. Parecían estar llamándonos, pero en un lenguaje que ninguno de nosotros comprendía. Regresamos a la casa, cerrando las puertas detrás de nosotros. Algo estaba muy mal y ya no podíamos ignorarlo. Intentamos llamarlo al celular, pero no había señal. Decidimos que lo mejor era esperar hasta el amanecer y luego buscar ayuda. Sin embargo, la noche solo empeoró. Cada uno de nosotros empezó a ver cosas que no podíamos explicar, sombras moviéndose por el rabillo del ojo, figuras que parecían deslizarse por los corredores, aunque nunca estaban ahí cuando girábamos las linternas. Lo más perturbador fueron las voces. No solo susurraban. Repetían nuestros nombres. Como si supieran quiénes éramos. A medida que las horas pasaban, nos dimos cuenta de que algo más estaba presente en esa casa. Algo que no pertenecía a este mundo. Y entonces, en un instante, la casa se sumió en un silencio absoluto. Fue un silencio tan denso que ni siquiera se escuchaba el viento afuera. Y en ese silencio, escuchamos pasos. Pero no eran pasos normales. Eran lentos, pesados, y resonaban desde el piso de arriba. Como si algo nos estuviera vigilando, aguardando el momento adecuado. Nadie tuvo el valor de moverse. Simplemente nos quedamos allí, petrificados, esperando lo inevitable. Los pasos se detuvieron justo en lo alto de las escaleras. Con el corazón latiéndome en los oídos, dirigí mi linterna hacia allí, esperando ver a Raúl. Pero no había nadie. Solo el vacío. Y, sin embargo, sentí claramente que algo nos observaba. Lo siguiente que recuerdo es haber salido corriendo de esa casa. No puedo decir quién fue el primero en moverse, pero en cuanto alguien lo hizo, todos lo seguimos. Corrimos hasta que nuestras piernas ya no dieron más, hasta que la casa quedó como un punto lejano en el horizonte. Raúl nunca apareció. Llamamos a las autoridades, organizamos búsquedas, pero no hubo rastro de él. La casa fue revisada de arriba a abajo, pero era como si hubiera sido tragado por las sombras. Sus padres nunca encontraron consuelo, y nosotros nunca volvimos a ser los mismos. Hasta el día de hoy, sigo buscando respuestas. A veces pienso que tal vez Raúl sigue allí, en algún rincón de esa casa, atrapado entre dos mundos. Y en las noches más silenciosas, cuando el viento sopla de una manera particular, puedo jurar que escucho los susurros de esa maldita casa llamándome de nuevo, recordándome que nunca debía haber entrado. Porque algunas puertas, una vez abiertas, nunca pueden cerrarse. El secreto bajo el suelo. Recuerdo cuando era adolescente y vivía en una casa antigua en Puebla. A mis 15 años, la mudanza a ese lugar parecía una pesadilla. Mis padres, llenos de entusiasmo por el nuevo capítulo de nuestras vidas, me aseguraban que la casa, con su arquitectura colonial y su amplia parcela, era perfecta para nosotros. Yo no lo sentía así. Había algo en esa casa que desde el primer momento me incomodaba, aunque no sabía cómo explicarlo. La casa se encontraba en las afueras de la ciudad, rodeada de campos que, a medida que el sol se ocultaba, parecían convertirse en un mar negro. No teníamos vecinos cercanos y la estructura misma de la casa, con sus paredes gruesas y techos altos, hacía que todo sonara hueco, como si el eco de los años aún viviera en cada rincón. Había oído historias sobre las casas antiguas, de los secretos que guardaban, pero no les prestaba demasiada atención. No creía en esas cosas. O al menos no hasta que encontré esa caja. Fue un día como cualquier otro. Mis padres habían salido a hacer compras al centro de la ciudad, y yo me había quedado sola. Mientras exploraba la casa, moviendo muebles viejos y curioseando en los rincones que mis padres aún no habían tocado, me topé con una pequeña irregularidad en el suelo de una de las habitaciones de la planta baja. Era una especie de madera más delgada, que parecía haber sido añadida de manera improvisada. La curiosidad me superó. Quité el pedazo de madera con cierta facilidad y descubrí una caja polvorienta, oculta bajo el suelo. Era de tamaño mediano, cerrada con un simple candado oxidado.
Tras unos minutos de forcejeo logré abrirla. En su interior encontré una pila de fotografías en blanco y negro. El tiempo las había desgastado un poco, pero aún eran legibles. Al principio, parecían fotos comunes de una familia, una pareja y 3 niños, 2 varones y una niña, posando en diversos escenarios, casi siempre en la misma casa en la que ahora vivíamos. Fue al ver más de cerca las fotos que algo extraño me sobresaltó. En cada una de ellas, uno de los miembros de la familia estaba tachado con una línea de tinta roja. Primero pensé que era alguna clase de broma macabra o un intento de ocultar la identidad de alguien, pero a medida que revisaba más fotos, la sensación de que algo no estaba bien se hizo más fuerte. Las últimas fotografías eran las más perturbadoras. En ellas, todos los miembros de la familia estaban tachados con la misma tinta roja, excepto la niña. Su expresión en cada foto parecía más perdida, más vacía. En la última imagen, ella estaba sola, de pie frente a la misma casa, mirando directamente a la cámara con unos ojos que parecían implorar por ayuda. No pude dormir esa noche. Sentía que algo se movía en la casa, como si las paredes mismas respiraran. A cada crujido del suelo, a cada leve susurro del viento que se colaba por las ventanas mal selladas, mi mente volvía a esas fotos. Intentaba racionalizar lo que había visto, decirme que no era nada, que alguien, probablemente un niño travieso, había hecho esas marcas sin pensar. Pero había algo en esa caja, en esas fotos, que se sentía personal, como si de algún modo me involucrara. Al día siguiente, no pude evitar contarle a mis padres sobre el hallazgo. Mi madre, siempre la más sensata, lo descartó rápidamente como alguna reliquia olvidada de los anteriores dueños. Mi padre, aunque más intrigado, no le dio mucha importancia. Estas casas antiguas siempre guardan cosas, dijo con una sonrisa que intentaba tranquilizarme. Pero la incomodidad no se iba. A partir de ese día, las cosas comenzaron a cambiar. Al principio eran pequeñas cosas, pasos en los pasillos cuando no había nadie, puertas que se cerraban por sí solas y esa sensación persistente de que alguien me observaba. Trataba de ignorarlo, de decirme que era mi mente jugándome malas pasadas después de ver esas fotos, pero los sucesos solo empeoraban. Una noche, mientras me preparaba para dormir, escuché un golpe fuerte desde el piso de abajo. Mis padres ya se habían acostado, así que bajé sola, pensando que tal vez una ventana se había abierto con el viento. Caminé hacia la sala y, al pasar por la misma habitación donde había encontrado la caja, vi que la puerta estaba entreabierta. Nunca solíamos dejar esa puerta abierta, pero no le di demasiada importancia en el momento. Al entrar, el frío era palpable. Una corriente helada recorría la habitación, a pesar de que no había ventanas abiertas. Y entonces lo vi. Sobre el suelo, justo donde había encontrado la caja, alguien había escrito algo con la misma tinta roja que había visto en las fotos. Era una palabra simple, pero su impacto fue devastador: ayúdame. Di un paso hacia atrás, con el corazón latiendo en mis oídos. Corrí hacia mi habitación, cerrando la puerta de golpe tras de mí. Esa noche no dormí. Cada sonido, cada sombra parecía cobrar vida, como si la casa estuviera observándome, como si supiera algo que yo aún no entendía. Los días siguientes los pasé investigando, tanto como pude. Había algo en esas fotos que no me dejaba en paz, algo que sentía la necesidad de desentrañar. Descubrí que la casa, efectivamente, había pertenecido a una familia hace más de 50 años. Los padres y los 2 hijos varones habían muerto en circunstancias que no estaban del todo claras, aunque los rumores hablaban de un accidente trágico o incluso de algo más oscuro. La niña, cuyo nombre era Julia, había desaparecido poco después de la muerte de su familia. Nadie sabía qué había pasado con ella. Algunas historias locales sugerían que había sido enviada a vivir con otros parientes, pero nunca hubo pruebas concretas de su destino. Los vecinos, cuando lograba hablar con ellos, apenas querían mencionar la casa. Decían que estaba maldita, que quienes vivían allí no duraban mucho tiempo. Me hablaban de sonidos extraños, de apariciones en las ventanas y, lo más inquietante, de una niña que a veces se veía corriendo por el jardín durante las noches, como un eco del pasado que no había logrado escapar de ese lugar.
Una noche, mientras me encontraba en mi habitación, escuché un susurro suave, casi inaudible, que venía de las paredes. «Ayúdame». Lo ignoré, tratando de convencerme de que era solo mi imaginación. Pero luego lo escuché de nuevo, más claro esta vez, más desesperado. La casa parecía moverse a mi alrededor, como si estuviera viva. Caminé hacia la puerta y al abrirla, vi a una niña en el pasillo, de espaldas a mí, con la misma ropa que la niña de las fotos. Mi respiración se detuvo. No podía moverme. Ella se giró lentamente, y sus ojos vacíos, llenos de una tristeza insondable, se clavaron en los míos. No sé cómo logré cerrar la puerta de golpe, pero cuando lo hice, todo quedó en silencio de nuevo. No volví a verla esa noche, pero su presencia seguía allí, latente, esperando. Días después, ya no podía soportarlo más. Sabía que tenía que hacer algo, pero no sabía exactamente qué. Volví a la habitación donde había encontrado la caja, esperando encontrar alguna respuesta. Pero lo que encontré fue algo mucho peor. La caja estaba abierta y dentro había una nueva foto. En ella, la niña, Julia, estaba parada en el jardín de nuestra casa, pero esta vez no estaba sola. Detrás de ella, en las sombras, podía ver una figura borrosa, alta y retorcida. No era humana, al menos no completamente. Y lo peor de todo era que, en la esquina inferior de la foto, estaba escrito, de nuevo con esa tinta roja, «Viene por ti». Sentí un frío en la columna vertebral que me dejó paralizada. Las luces de la habitación comenzaron a parpadear y el aire se volvió irrespirable. Sabía que algo terrible estaba a punto de suceder. Corrí. Salí de la casa sin mirar atrás. No le conté nada a mis padres, no habrían creído lo que estaba pasando. Esa misma semana, mis padres decidieron que debíamos mudarnos. Ellos no entendían por qué yo estaba tan ansiosa por dejar ese lugar, pero no les importó. Nos fuimos poco después, y nunca volví a saber nada de esa casa. A veces, en las noches más oscuras, todavía puedo sentir la mirada de Julia, o de lo que quedó de ella, observándome desde alguna esquina de mis recuerdos. Nunca volví a ver una foto suya, pero el recuerdo de esos ojos vacíos, de esa figura en la sombra, me acompaña hasta el día de hoy. No sé si la casa sigue en pie, o si alguien más ha encontrado esa caja oculta bajo el suelo. Pero una cosa es segura, hay secretos que nunca deberían desenterrarse, y sombras que nunca deberían ser vistas. Y yo aprendí esa lección demasiado tarde. Quería a mi bebé. Nunca pensé que algo así podría sucederme. No en la realidad. No en mi hogar, el lugar donde se supone que mi familia y yo deberíamos sentirnos seguros. Pero a veces, la oscuridad se filtra por las grietas más pequeñas y toma la forma de nuestras peores pesadillas. Todo comenzó la noche en que nació mi hija, Valeria. Mi esposa, Ana, y yo habíamos esperado con ansia su llegada. Fue un parto difícil, con complicaciones que nos tuvieron al borde del pánico. Pero cuando finalmente escuchamos su primer llanto, sentimos una mezcla de alivio y felicidad indescriptible. Los primeros días en casa fueron como en cualquier otra familia. Ana estaba exhausta, y yo trataba de hacer todo lo posible para ayudarla mientras me adaptaba a la paternidad. Las noches eran largas, llenas de llantos y despertares constantes. Pero una noche, algo cambió. Era alrededor de las 3 de la mañana. Me desperté de un sueño inquieto, sintiendo una presión en el pecho, una sensación de opresión que no podía ignorar. Me levanté de la cama y fui a la cuna de Valeria. Estaba durmiendo tranquilamente, su pequeño cuerpo envuelto en mantas, su respiración suave y rítmica. Pero había algo en la habitación. Una presencia, una sombra que parecía más densa que la oscuridad misma. Al principio pensé que era mi imaginación, el resultado de la fatiga. Pero luego, la sombra se movió. No podía creer lo que veía. Una figura humanoide, alta y delgada, con extremidades alargadas y una cabeza sin rasgos distintivos, estaba de pie junto a la cuna de mi hija.
Mis instintos de protección se activaron y sin pensar, corrí hacia la cuna, gritando y agitando los brazos para ahuyentar a esa cosa. La figura se desvaneció, desapareciendo en el aire como humo disperso por el viento. Ana se despertó sobresaltada, preguntando qué sucedía. Le expliqué, pero mis palabras sonaban absurdas incluso para mí. Intenté convencerme de que había sido una alucinación, una pesadilla producto del cansancio. Pero una parte de mí sabía que lo que había visto era real. Las noches siguientes fueron una tortura. Cada vez que cerraba los ojos, veía esa figura. Sentía su presencia, su mirada sin ojos fija en mi hija. Empecé a dormir en el cuarto de Valeria, en una silla junto a su cuna, para asegurarme de que nada le sucediera. Pero esa cosa no se detuvo. Cada noche, aparecía. A veces solo la sentía, otras veces la veía claramente. Intenté todo, crucifijos, oraciones, incluso consulté a un sacerdote. Pero nada funcionaba. La presencia se volvía más fuerte, más persistente. Una noche, mientras velaba el sueño de mi hija, la figura se materializó una vez más. Esta vez, pude ver su rostro, o lo que debía ser su rostro. Era una máscara de oscuridad, una superficie lisa y vacía que emanaba una sensación de hambre, de deseo. Extendió una mano hacia Valeria, y en ese momento, sentí un miedo primitivo, un terror que me paralizó. Me lancé sobre la cuna, cubriendo a mi hija con mi cuerpo. Grité, maldije, supliqué. Sentí un frío helado atravesar mi cuerpo, un dolor intenso en mi pecho. Luego, todo se volvió negro. Desperté en el hospital, con Ana a mi lado. Me dijeron que había sufrido un ataque al corazón, que había estado inconsciente durante horas. Valeria estaba bien, gracias a Dios, pero yo sabía que esa cosa no se había ido. Solo estaba esperando, acechando. De regreso a casa, me obsesioné con encontrar una solución. Investigaba en libros antiguos, en foros de internet sobre lo paranormal. Me volví paranoico, desconfiando de cada sombra, de cada susurro en la noche. Ana estaba preocupada, pero no podía entender lo que estaba pasando. Nadie podía. Finalmente, encontré una posible respuesta en un viejo grimorio. Hablaba de entidades oscuras, seres que se alimentaban de la energía vital de los recién nacidos. Decían que podían ser invocados por accidente y que solo un ritual antiguo podía detenerlos. Era peligroso, pero no tenía otra opción. Preparé todo en secreto. Un círculo de sal alrededor de la cuna, velas negras y rojas, símbolos extraños dibujados con tiza. Esperé hasta que Ana y Valeria estuvieran dormidas. Sabía que si algo salía mal, podría perderlo todo, pero estaba dispuesto a arriesgarlo. Cuando la figura apareció esa noche, estaba listo. Comencé a recitar las palabras del grimorio, una letanía antigua en un idioma que no comprendía del todo. La figura se detuvo, como si estuviera escuchando. Luego, comenzó a retorcerse, a cambiar de forma, emitiendo un sonido que era una mezcla de risas y llantos. La habitación se llenó de un viento helado, las velas parpadearon y casi se apagaron. Pero seguí recitando, con todas mis fuerzas, poniendo toda mi voluntad en cada palabra. La figura se desvaneció lentamente, como si fuera absorbida por el suelo. Cuando terminé, caí de rodillas, exhausto. La figura había desaparecido, pero sentía que algo dentro de mí también se había ido. Ana corrió a mi lado, preguntando qué había sucedido. No pude explicarlo, solo la abracé y lloré. Desde esa noche, la figura no volvió. Pero el miedo nunca me abandonó. Sabía que había algo más allá de nuestra comprensión, algo que siempre estaría al acecho, esperando una oportunidad. Cada vez que miro a Valeria, recuerdo lo cerca que estuvo de perderla. Y me prometo a mí mismo que haré todo lo que sea necesario para protegerla. Los días se convirtieron en semanas, y las semanas en meses. Poco a poco, la vida comenzó a volver a la normalidad. Pero yo nunca pude olvidar. El recuerdo de esa figura, de esa cosa que quería a mi bebé, sigue acechándome en la oscuridad de la noche. Ana trató de entender lo que había pasado, pero sabía que nunca podría comprender completamente. Mi salud se resintió,
Los médicos dijeron que necesitaba descansar, que el estrés estaba afectando mi corazón. Pero no podía descansar. No cuando sabía que algo había intentado arrebatarme a mi hija. Comencé a notar cosas extrañas. Pequeños detalles que solo yo parecía percibir. Sombras que se movían en el rabillo de mi ojo, susurros apenas audibles en los rincones más oscuros de la casa. Sentía una constante vigilancia, como si alguien o algo estuviera esperando. Una noche, mientras revisaba algunos documentos en el estudio, encontré una carta. Era de un remitente desconocido, escrita con una caligrafía antigua. Al abrirla, sentí un escalofrío recorrer mi espalda. La carta decía: tu sacrificio fue en vano. Ella es nuestra por derecho. Volveremos. El miedo me paralizó. ¿Quién había dejado esa carta? ¿Cómo habían entrado a mi casa sin que yo lo notara? La destruí de inmediato, pero las palabras quedaron grabadas en mi mente. Empecé a investigar más sobre el grimorio, sobre las entidades que describía. Descubrí que había otros como yo, personas que habían enfrentado a estas criaturas y sobrevivido para contarlo. Me uní a un grupo en línea, buscando respuestas, apoyo. Pero la mayoría de ellos habían perdido a sus seres queridos. Sus historias eran trágicas, llenas de desesperación y dolor. Una noche, mientras leía un testimonio particularmente perturbador, recibí un mensaje privado. Era de alguien que decía saber cómo detener a la entidad de una vez por todas. Nos encontramos en un café al día siguiente. El hombre que me esperaba era mayor, con una apariencia desgastada y ojos que habían visto demasiado. Se presentó como Joaquín. Me contó su historia, cómo había perdido a su esposa e hija a manos de una entidad similar. Había dedicado su vida a estudiarlas, a encontrar una manera de detenerlas. Me mostró un ritual diferente, uno que implicaba un sacrificio personal. Tenía que renunciar a algo muy valioso para mí, algo que demostrara mi amor y mi desesperación por proteger a Valeria. Dudé, pero Joaquín me aseguró que era la única manera. Esa noche, me preparé una vez más. Esta vez, el ritual requería sangre. Mi sangre. Me corté la palma de la mano y dejé que las gotas cayeran en un recipiente. Sentí un dolor profundo, no solo físico, sino emocional. Estaba entregando una parte de mí, esperando que fuera suficiente. Cuando la figura apareció, comencé el ritual. Sentí una resistencia, una fuerza que intentaba detenerme. Pero seguí adelante, recitando las palabras con una determinación que no sabía que tenía. La figura se retorció, emitiendo un sonido gutural que resonó en toda la casa. Ana apareció en la puerta, horrorizada. Quise gritarle que se fuera, que no interfiriera. Pero no podía detenerme. La figura comenzó a desvanecerse, su forma disolviéndose en el aire. Finalmente, desapareció por completo. Caí al suelo, agotado y sangrando. Ana corrió hacia mí, gritando mi nombre. Sentí su calidez, su amor, mientras me sostenía. Sabía que había funcionado. La figura no volvería. Pero el precio fue alto. Mi salud nunca se recuperó completamente. El estrés, el miedo, el sacrificio, todo había dejado una marca en mí. Pero Valeria estaba a salvo, y eso era lo único que importaba. Cada día que pasa, me esfuerzo por ser fuerte, por seguir adelante. La amenaza ha desaparecido, pero las cicatrices permanecen. Vivo con la certeza de que hay cosas en este mundo que no podemos entender, fuerzas oscuras que acechan en las sombras. Y aunque la figura se haya ido, nunca olvidaré. Cada noche, antes de dormir, rezo para que nunca vuelva. Y abrazo a mi hija, prometiéndole que siempre estaré allí para protegerla, sin importar el costo. La casa que respira. Me llamo Iván y en 2011 trabajaba como técnico de telecomunicaciones. Me mandaron a Mineral del Chico, Hidalgo, a instalar un par de repetidoras. El ingeniero me dijo que serían 2 semanas, quizá 3, y que buscara algo barato para dormir.
En la plaza pregunté por habitaciones y todos se miraron entre sí hasta que un señor, don Isauro, ofreció una casita en la orilla, rumbo al río. Al entregarme la llave dijo lo justo: si oye pasos, no salga. Mañana se acostumbra. Lo tomé por broma de pueblo. El camino a la casa bordeaba huertas y pinos. Era de piedra y madera, con un zaguán torcido y un porche que daba a un patio sin lámparas. La puerta se dio con un tirón áspero. Olía a jabón viejo y humedad. Cocina con estufa de fierro, una mesa coja, un catre en el cuarto del fondo. En la pared principal colgaban 3 marcos sin fotografía, como si hubieran arrancado las imágenes a propósito. En una esquina, junto a una ventana pequeña, había un nicho con un vaso de agua turbia y una veladora consumida hasta la base. La primera noche me acosté agotado. A medianoche se oyó un golpecito rítmico, como un grifo mal cerrado. Fui a la cocina, ninguna fuga. Di otro vistazo y volví a la cama. El catre crujió con un timbre fino, como si alguien se hubiera sentado a mis pies. Quise pensar en peso mal distribuido y me cubrí hasta la barbilla. El aire estaba frío y denso, y cada tanto la casa parecía inflarse con mi respiración y después aflojarse, como si siguiera mi ritmo. No dormí bien. A la mañana siguiente trabajé en el cerro principal, cargando baterías y herramientas. Al regresar me sorprendió ver la mesa limpia, sin el polvo que yo mismo había dejado. En el plato hondo que había llevado de la fonda encontré una línea de sal formando una espiral. Lo primero que pensé fue en niños metiéndose al patio, pero la puerta seguía con su traba y las ventanas cerradas. Revisé todo. En el cuarto contiguo había un armario con una puerta atascada. Al forzarla salieron 2 cuadernos de raya. En la portada, nombres escritos con mano temblorosa y fechas de 1999. En las primeras páginas, dictados sin terminar, sumas y restas que se repetían hasta que la letra se convertía en rayones. Cené con prisa y me volví a acostar. Esa noche la casa ya no imitó mi respiración, impuso la suya. Se expandía y se contraía con un ritmo que no dependía de mí. Entre 1 y 2, la madera del porche se arqueó con un crack prolongado, como si alguien caminara despacio, midiendo dónde poner cada planta del pie. El golpeteo del supuesto grifo cambió de sitio y empezó a oírse en el techo. Me quedé tendido, con la linterna apagada en la mano, esperando que amaneciera para reírme de mí mismo. El tercer día compré café, pan y un clavo para enderezar la pata de la mesa. En la tienda la señora Berta me preguntó dónde me estaba quedando. Cuando respondí, apretó los labios como quien recuerda algo que no quiere repetir. Pagó mi cambio en silencio. Afuera, un muchacho que cargaba costales me dijo sin mirarme: si escucha que abren la puerta, no la cierre. Esa tarde instalé el primer equipo y la señal funcionó a la primera. El sol caía naranja sobre los cerros y me sentí tonto por mis miedos. De vuelta en la casa, me preparé una sopa, clavé la mesa, barrí el patio. En la escoba quedaron hebras de cabello fino, como de niña. No había nadie cerca. La madrugada me despertó una corriente helada que parecía entrar por la rendija del zaguán. Me levanté con la linterna y la encontré abierta a un ángulo mínimo. Juraría que la había trabado. Cerré. Al dar 2 pasos, la traba cayó sola con un chasquido suave. Luego vino la presión en el pecho, una apretura que me obligó a apoyar la mano contra la pared. El aplanado estaba frío y sudado, como piel. Del techo cayó polvo en forma de círculo, justo alrededor de donde uno pondría una silla. Yo no tengo sillas en el cuarto. Pasé el día siguiente trabajando lejos, con la cabeza densa. Al volver, hallé la veladora consumida reemplazada por otra a medio usar que yo no había traído. Encendida. Su flama apenas se movía, como protegida dentro de un vaso, pero no había vaso. El vaso estaba en la mesa, lleno de agua limpia que no recordaba haber servido. Me senté y abrí uno de los cuadernos.
En la última página, encima de una suma mal hecha, alguien había escrito con lápiz: no cierres. La letra era angulosa, apretada. La borré con la manga y la marca siguió ahí, más pálida, pero ahí. No cené. Me quedé vestido, con las botas listas. A las 11:15 la casa se puso a latir. No hay otra palabra. Era un latido sin pulso, como el de una bolsa de viento atrapada en un órgano enorme. La traba del zaguán tintineó. No se levantó del todo, vibró, suave, insistente. Me quedé sentado mirando la sombra en el suelo, que subía y bajaba con el aliento de la casa. Cuando la traba por fin se levantó, la puerta no se abrió hacia afuera. Se fue hacia adentro, como si alguien empujara desde la oscuridad del patio. El aire que entró tenía olor a madera mojada y jabón sote. Con él entró un froto de tela, una respiración corta, infantil, contenida. No había pies en el umbral. Había marcas de ceniza en el piso, medias lunas pequeñas, como si hubieran caminado con calcetines. No corrí. No pude. La figura no se dejó ver, pero ocupó sitio. Lo supe porque el catre se venció en el extremo, porque la mesa clavada volvió a cojear, porque la nueva veladora ardió más claro. Entonces, sin voz, me pidieron algo. No fue palabra. Fue necesidad. Fui a la cocina y serví agua del vaso en una tapa de frasco, como para niño. La dejé en el piso y casi al instante la superficie tembló con tragos diminutos. La tapa quedó vacía. La empujé un poco más y volvió la sed, veloz, urgente, hasta que el plástico raspó la piedra. Cuando alcé la luz, apareció el rastro de gotas menudas que se perdían bajo el armario atascado. Metí la mano y saqué una caja de metal con cierre oxidado. Dentro había 3 estampas de santos pegadas a medias, un mechón de cabello trenzado con listón y una lista de útiles de primaria, lápices, cuadernos, regla. En la parte de atrás, en otra letra, decía: no nos dejen con candado. Ese nos me paró el corazón. En el armario, al fondo, descubrí una marca rectangular más clara en el piso, como si hubiera estado fija una mesa pequeña. Bajo la madera, al tantear, noté un jue, me detuve, prefiero no escribir la palabra. Noté un vacío, una boca que devolvía aire helado. Afuera, sin que soplara viento, los pinos empezaron a quejarse. En la puerta se formó vaho, y un dedo, ni grande ni chico, dibujó una línea recta. Luego otra, y otra, hasta formar una cuadrícula. No supe por qué, pero me senté en el suelo como frente a un pizarrón. Saqué el cuaderno y un lápiz. Escribí sumas con números pequeños y claros, en voz baja, pausado, como enseñando. A cada resultado correcto, el aire se calentaba un poco. A cada error, se enfriaba. El latir de la casa se volvió acompasado. Pasé así quién sabe cuánto, hasta que el lápiz se quebró y los dedos dejaron de dibujar en el vaho. Amanecí en la silla del porche, con el cuello torcido y la traba en su sitio. En el cuaderno, encima de mis cuentas, había una frase que no era mía, ya casi. Ese día entregué el reporte, cobré viáticos y fui a dejar la llave con don Isauro. Me preguntó si quería quedarme otra semana. Le dije que no. En la tienda, Berta se animó a contar: en 1999 se vino una tormenta que dejó incomunicado el pueblo. Algunas familias se metieron en casas ajenas. En esa, dijo, vivía una señora que daba clases por las tardes. Encendía el fogón para quitar el frío y tapaba rendijas con trapos. Una noche el humo no salió. La encontraron sentada con los suyos alrededor, como si esperaran el permiso para dormir. Nadie volvió a abrir esa puerta sin que la casa lo pidiera. No hice preguntas. Tomé el camión de la tarde. Desde entonces, cuando una puerta vibra sola, no la cierro de inmediato. Dejo una tapa con agua en el suelo y, si tengo cuaderno, escribo sumas sencillas.
La casa que respira no está solo en Mineral del Chico. A veces una habitación toma aire y espera a ver si alguien, con calma, le devuelve la clase que faltó. Y si uno termina la cuenta, el aliento de la casa cede un poco, lo suficiente para dormir sin levantarse a mitad de la noche a escuchar si vuelve a abrirse el cerrojo. Yo ya aprendí, cuando una puerta quiere entrar, la dejo. Y enseño despacio, con la voz baja, hasta que el frío pierde la manera. La casa no te suelta. Llegué a San Sebastián del Oeste en 2017 con la idea de empezar de nuevo. Venía cansado de turnos eternos en la redacción y de un departamento sin luz ni aire. La casa que compré estaba en una calle empedrada que sube hacia el Panteón Viejo. Muros de adobe pintados de cal, vigas oscuras, patio con un aljibe sellado y una cocina enorme con horno de ladrillo. El agente prometió tranquilidad. Yo me creí esa palabra. Las primeras noches dormí sin sobresaltos. El silencio del pueblo parecía tener peso, como si se posara sobre las cosas. Me habitué al crujido de la madera al enfriarse, al rebote lejano de pasos en la cuesta, al canto áspero de los gallos. Limpié polvo, cambié focos, abrí ventanas que quizá llevaban años cerradas. Sentí que la casa, al principio, me dejaba hacer. El cuarto de arriba tenía una pared manchada que no se iba con nada. Probé agua caliente, jabón de barra, vinagre. Nada. La mancha no era uniforme, parecía una silueta alargada, como alguien de perfil apoyado en el muro. No me inquietó de inmediato. Lo raro comenzó cuando noté que, al caer la tarde, esa figura parecía definirse un poco más, como si el sol que entraba por el balcón la dibujara con paciencia. Una tarde, una vecina que pasa vendiendo tamales me dijo que en esa casa nadie duraba. No lo dijo con morbo, sino con pena. La gente se iba antes de cumplir un año, me explicó. No era por fantasmas, era por enfermedad, por mala suerte, por peleas que estallaban sin motivo. Le pregunté dónde podía revisar el historial de la propiedad. Me dijo, en el archivo de la presidencia, pero que no revolviera lo que ya estaba dormido. Fui al archivo municipal. Un señor de lentes enmarcados en cinta confirmó que desde 1982 la casa había cambiado de dueño muchas veces. En varias ocasiones, los contratos se rescindieron al mes 11. En una nota marginal leí, abandona por nervios. En otra, convalecencia prolongada. No había drama, solo un patrón discreto, como si la casa expulsara con educación. Salí de ahí con frío en la espalda, pese al sol de mediodía. Esa noche la luz se fue cuando marcaban las 12. Afuera, el viento bajo entre los pinos golpeaba la teja. Dentro, la casa parecía contener el aire. Escuché 3 golpes, no en la puerta, sino en la pared del cuarto con la mancha. 3, pausados, como medidos con reloj. Me quedé inmóvil, con el celular en la mano, sin atreverme a encender la lámpara para no ver nada que me arrepintiera de ver. El sonido no se repitió. A la mañana siguiente encontré, junto al aljibe sellado, 3 montoncitos de tierra húmeda acomodados en línea. No habían estado ahí. El cemento del brocal tenía grietas que no recordaba. No quise pensar en manos. Tomé una pala para deshacer los montones y los tiré fuera. Al volver, vi que en la pared del cuarto la silueta parecía haber bajado unos centímetros, como si la gravedad también la afectara. Decidí pintar la pared. Compré cal, agua de nopal como me aconsejó un albañil del mercado, brochas nuevas. Apliqué 3 manos. La mancha desapareció. Dormí con la sensación de haber ganado algo pequeño. Pero al tercer atardecer, al entrar el sol rasante por el balcón, la silueta volvió a latir en gris bajo la cal húmeda. No me miraba, porque no tenía ojos, pero tenía dirección. Comprendí que no era una mancha.
Era una postura. Fui con don Hilario, rezandero discreto que vive detrás del atrio. Me escuchó sin interrumpir y me preparó café de olla. Dijo que hay casas con mirada vieja, casas que aprenden el peso exacto de quien las habita. Me recomendó no hablar solo, no leer en voz alta de noche, no contar los golpes si se repetían. Si yo los contaba, dijo, la casa también me contaría. Agregó que no destapara el aljibe bajo ninguna circunstancia. Volví decidido a obedecer. Esa disciplina duró poco. Empecé a encontrar notas en mi libreta con mi letra, frases sobre la pared. No voltees cuando baje. No te pares en el tercer escalón. No rasques la cal. Yo no recordaba haber escrito nada de eso. En otra página habían aparecido dibujos torpes de la habitación trazados a lápiz, con flechas señalando donde la mancha debía estar y otra indicación, tapa el espejo. Tapé el espejo del cuarto con una cobija. A medianoche, la casa volvió a quedarse sin luz. Otra vez los 3 golpes, más lentos. En el patio, algo raspaba la piedra junto al aljibe con insistencia. Me quedé sentado en el borde de la cama, respirando por la nariz para no hacer ruido. Me repetí que no iba a contar ni a mirar. Aún así, sentí, sin verla, la inclinación de la silueta hacia el balcón, como un árbol que decide. Amanecí en el patio con la boca llena de tierra y los codos raspados. Había marcas de uñas en el cemento del brocal. Del lado interior de la tapa, como si alguien hubiera arañado desde abajo. Las 3 pilas de tierra habían vuelto a formarse, aunque yo las había tirado fuera. No recuerdo haber dormido. No recuerdo haber salido. Recuerdo la sensación de que la casa respiraba sin prisa y que yo intentaba acompasarme para no desentonar. A los 11 meses de vivir ahí enfermé. Nada específico. Cansancio que no se iba, lapsos en blanco, un temblor fino en los dedos cuando se hacía de noche. Dejé de escribir a mis amigos para no explicar. Dejé de encender la chimenea. Empecé a hablar poco, porque la casa repetía mis palabras en las vigas, con un eco que no era sonido, más bien una presión tibia detrás de la nuca. Un domingo de agosto decidí romper la tapa del aljibe. No sé si fue terquedad o la certeza de que ya no mandaba en nada. Con un marro abrí una esquina y acabé de levantar el resto con palanca. Dentro no había agua. Había una camita de piedra seca, unas trenzas de cabello anudadas con listones húmedos, un vaso volteado con sal pegada al borde, un puño de carbón que parecía reciente. Todo dispuesto con un orden que no supe leer. Lo dejé igual y volví a cubrirlo como pude. Esa noche ya no hubo golpes. Hubo pasos lentos subiendo la escalera, uno por uno, hasta el descanso. Luego el peso llegó al cuarto. La mancha ocupaba casi toda la pared. No tenía rostro ni manos, y sin embargo imponía la sensación de que estaba de pie frente a mí, esperando que yo dijera algo. No dije nada. Me acosté con los tenis puestos. Abrí los ojos cada vez que los cerraba. El cielo, afuera, tardó demasiado en palidecer. Me fui 2 días después. No vendí la casa de inmediato. Se la dejé a un primo con llaves para que la mostrara. Duró 3 semanas y me pidió que no lo involucrara más. Dijo que se le olvidaban los nombres. Yo ahora vivo en Tepic, rento y trabajo en una librería. Duermo mejor, pero no del todo. A veces, al atardecer, cuando el sol entra por el ventanal y se recarga en la pared del pasillo, veo que la luz forma una silueta quieta que no debería estar ahí. He aprendido a no contar. He aprendido a no nombrar. Cuando paso por un espejo, lo miro solo lo necesario. Pero cada año, sin fallar, a 11 meses de cualquier mudanza, la casa que dejé parece alcanzarme. Se instala en una pared nueva, toma aire y espera. Yo finjo que no la veo. Camino sin hacer ruido. Y, aún así, sé que ella me lleva la cuenta.
Porque la casa no te suelta. Jamás. La losa que respiraba. Llegué a Cozalá en 2013 por trabajo. Me asignaron el archivo municipal y, con mis ahorros, compré una casa vieja en la calle Juárez, casi a la salida hacia Guadalupe de los Reyes. Me gustó por las ventanas altas, el zaguán de madera y un patio amplio con piso de ladrillo cocido. La techumbre era de teja, las paredes, de adobe. Olía a limón y cloro cuando la limpié por primera vez, pero al caer la tarde persistía un olor a tierra mojada que no se iba jamás. Al fondo del patio, entre una higuera seca y un tapanco de triques, había una plancha de cemento con 2 cruces metálicas clavadas y manchas blancas de calorías. El vendedor me dijo que era un aljibe clausurado por seguridad. Lo tomé como un detalle más de esas casas antiguas y seguí con la mudanza. Las primeras noches no dormí bien. No era el calor ni los moscos. Era una tensión extraña en el aire, una especie de espera. Dejaba una lámpara de 40 watts encendida en el pasillo y, aún así, sentía que la luz no alcanzaba las esquinas. El tinaco goteaba a ratos, aunque el plomero aseguró que no había fugas. La radio del conmutador se prendía sola a volumen bajísimo. En la cocina aparecieron canicas azules junto a la tarja, como si hubieran rodado desde algún rincón imposible. Me hice de una rutina para no pensar. Archivo por la mañana, mercado al mediodía, patio por la tarde. Regaba las macetas y evitaba mirar la losa del fondo. Un miércoles, mientras tendía ropa, sentí una corriente de aire salir desde la plancha, como si algo allá abajo exhalara. No soplaba viento. Me acerqué. El cemento estaba tibio, y al apoyar la palma escuché un golpecito contenido, como el de un dedo contra la mesa. Se repitió, pausado, 3 veces. Pensé en tuberías, en ecos de la calle, en mi imaginación. Me fui al interior y dejé la televisión prendida. A la semana siguiente me quedé a cenar con doña Mica, la vecina de enfrente. Me preguntó si ya conocía la historia de mi casa. Le dije que no. Me sirvió café con piloncillo y habló sin adornos. Antes, ahí vivía un matrimonio que perdía el agua cada verano. Tenían un hijo. Un día la municipal cortó el servicio por reparaciones y el niño, curioso, inquieto, se acercó al aljibe abierto. El padre bajó una escalera de madera para revisar el nivel. Él y su mujer juraron que el pequeño jugaba en el patio. Cuando llamaron su nombre, no respondió. Bajaron con una lámpara. Nunca lo hallaron. Los hombres del barrio dijeron que había corrientes subterráneas, viejas venas mineras. Sellaron el aljibe con cal y cemento y cada quien volvió a su vida. El matrimonio se fue sin despedirse. Nadie quiso el predio por años. Esa noche regresé con un peso en el pecho. No encendí la tele. Me acosté con la ventana abierta para dejar entrar el canto de los grillos. Cerca de la medianoche sentí un golpecito en el marco de la cama, como el de una canica brincando. Encendí. No había nada. Apagué. El colchón se hundió apenas a la altura de mis pies, como si alguien se sentara con cuidado. Respiré hondo. Hice lo que hace quien se niega a aceptar lo evidente, me tapé hasta el cuello y me quedé inmóvil hasta que amaneció. Al día siguiente, el agua de la llave salió lechosa y con sabor metálico. Cerré, volví a abrir, igual. Llamé al plomero. Revisó las tuberías y señaló hacia el patio. Me dijo que quizá el aljibe viejo estaba comunicándose con la red. No tenía sentido, pero quería una causa tangible. Le pagué por destapar registros. Encontró tierra, hojas y, entre el lodo, una botita de niño cubierta de sarro. No dije nada. Él tampoco.
Guardé la botita en una bolsa y la dejé sobre el tapanco, como si alejarla del suelo fuera a calmar algo. Esa tarde hablé con el encargado de obras públicas para preguntar si podían romper la losa, limpiar y sellar otra vez. Me dijo que no era prioridad y que mejor no le moviera. Esas casas viejas, cuando uno abre, salen problemas por todos lados. Aún así, conseguí a un albañil. Llegó con marro, cincel y un ayudante. Yo miraba desde la sombra. Al tercer golpe fuerte, el patio se quedó sin sonido. Ni grillos, ni aves. El ayudante dijo que prefería no seguir. El maestro dio un último martillazo y la plancha vibró como una tapa de olla. Entonces ocurrió algo que nunca voy a poder contar sin que me falte el aire. El cemento, sin quebrarse, se arqueó un instante hacia arriba, y un hilo de aire caliente me pegó en el rostro con olor a agua vieja y a closet cerrado. En ese aire venía una voz bajita, infantil, como cuando alguien te habla a centímetros del oído. Dijo mi nombre con diminutivo, como me llamaba mi madre cuando era niña, un modo que nadie en Cozalá usaba conmigo. No grité. Tampoco lloré. El albañil dejó el marro y se fue caminando despacio. Yo me quedé sola, con el patio detenido y el corazón golpeando como si buscara salir. Esa noche no pude cruzar el pasillo sin sentir que las sombras se pegaban a la piel. Dejé abiertas la puerta del cuarto y las cortinas. A las 2, una pelota pequeña rodó desde la sala hasta mi cama, se detuvo en la pata y volvió a moverse hacia atrás, como de vuelta por alguien que jugaba conmigo sin mostrarse. El colchón se hundió otra vez, esta vez a mi costado. El aire olía a calcetín húmedo. No fui capaz de encender la luz. En la oscuridad, sentí una mano fría, ligera, tocar la sábana a la altura de mi rodilla, un toque que no lastima, pero que no pertenece a este mundo. Me dormí de puro agotamiento, con el cuerpo en alerta, y amanecí con marcas de tierra en la colcha, pequeñas, del tamaño de dedos de niño. No volví a llamar a nadie. Llevé la botita a la parroquia y la dejé en una banca, como quien deja una carga que no sabe manejar. Al volver, la encontré otra vez sobre el tapanco, con una canica dentro. Cerré el zaguán, empaqué lo indispensable y avisé en el archivo que me tomaría un par de días. Pasé la última tarde sentado en el patio, mirando la losa. A ratos parecía más clara, a ratos, más gris. Cuando oscureció, el piso se llenó de sombras pequeñas, como de pasos que no alcanzan a hacer ruido. Me despedí en voz baja, sin nombres, sin promesas. La casa parecía escuchar. Me fui al amanecer, con la luz azulada de las 5 y el silencio de los que no quieren despertar a nadie. Dejé la llave con doña Mica y le pedí que avisara a quien hiciera falta. Manejé con las ventanas abiertas hasta Culiacán para sentir que el aire me cambiaba por dentro. Renté un cuarto en una colonia cualquiera y puse una cubeta bajo la regadera porque el agua salía con un color raro. No quise pensar. La primera noche, mientras intentaba dormir, escuché un golpecito en el buró, suave, medido. Abrí los ojos. En el borde, inmóvil, había una canica azul. La misma rayita de adentro, la misma burbuja atrapada. No quise tocarla. En el espejo, al lado de la puerta, se marcaban 5 dedos de tierra a la altura donde un pequeño apoyaría la mano para asomarse. A veces sueño que regreso por la casa y que la losa ya no está. Que el patio respira a plena luz y que una escalera de madera baja a un sitio donde el sonido no llega. Otras veces, la casa viene a mí, se siente en el agua, en el olor de la ropa, en el modo en que la luz no alcanza a llenar los cuartos. No sé qué nombre ponerle a lo que traje. No sé si espera que lo reconozca o que lo devuelva. Solo sé que cada tanto, sin importar en qué ciudad duerma, el colchón cede un poco a mis pies, como si alguien se sentara con cuidado, y una voz baja me llama por el diminutivo que ya no uso desde hace años. Nunca contesto. Nunca enciendo la luz. Y cada amanecer,
Cuando el cuarto vuelve a ser cuarto, encuentro marcas pequeñas de tierra que no me pertenecen. La casa de sal. Me llamo Iván Landa. Tengo 38 años y desde hace una década hago dictámenes de protección civil para ayuntamientos pequeños, grietas, fallas encubiertas, paredes vencidas. Nada glamuroso, pero honrado. En 2013 me llamaron de Naolinco, Veracruz, para revisar una casa vendida a precio de ganga. La nueva dueña quería saber si se podía reforzar o si convenía tirarla. Solo una noche, me dijeron en la presidencia municipal. Para que oiga lo que se oye. No soy de oír cosas. Voy, mido, fotografío, entrego mi reporte y listo. La casa quedaba a una cuadra del Panteón, en una calle empedrada que termina en una barranca. Fachada de cal, teja vieja, un balcón que asomaba a la nada. Me recibió doña Elvira, viuda, manos de cuero, ojos inquietos. Habló poco. Me entregó una llave y un manojo de velas. La luz falla cuando refresca, dijo. Le pedí dormir ahí mismo, necesitaba ver cómo trabajaba la humedad de noche. Asintió, aunque noté que no le agradaba la idea. A eso de las 6, el viento del cerro empezó a pegar contra la viguería. Hice lo de siempre, fotografías con la escala métrica, notas de la inclinación de los muros, golpes suaves con el mango del martillo para ubicar falsos. Nada extraño salvo una capa de salitre que brotaba de la pared del comedor como si sudara. Toqué con la yema del dedo, granos fríos, sabor salado, una rareza por la cantidad. Dejé los guantes en la mesa y seguí. En la cocina había una alacena empotrada. La madera estaba arqueada, pero lo raro eran las marcas, líneas finas, cruzadas, hechas con algo filoso. No parecían dibujos infantiles ni rayones casuales. Eran trazos repetidos, columnas de rayas que iban del piso al dintel, como cuentas llevadas por alguien con mucha paciencia. Tomé fotos, anoté, posible señal de antiguo uso de oratorio o costumbre doméstica no identificada. Faltando poco para las 9, la luz titiló y se fue. Saqué la lámpara de cabeza y encendí 2 velas en la mesa. Preparé café en un anafre de butano que cargo siempre. No soy supersticioso, pero sí metódico. Si la madrugada iba a ser larga, el ánimo debía estar ocupado. Me instalé en el comedor con el cuaderno, un plano a mano alzada y la plomada colgando del respaldo de la silla. La primera señal fue mínima, la plomada giró sola. No por corriente de aire, sino como si algo al otro lado de la habitación la atrajera con suavidad. Pensé en campos magnéticos, luego me reí de mí mismo, era bronce, no hierro. Me levanté, recorrí la pared frente a mí con el dorso de la mano. Fría, saturada. Los granos de sal surgían lentos, pero crecían con una constancia que daba pena. Llevé la lámpara cerca y vi algo que me quitó el sueño por completo. Las cristalizaciones habían dibujado, sin que yo las tocara, el contorno de una palma abierta. No era pareidolia. Eran 5 dedos delgados y un centro hundido, exactos. Respiré hondo. Atribuí el contorno a manchas viejas, a un efecto óptico. Me obligué a volver a mis rutinas, medir, anotar, recorrer los vanos. De vuelta en la cocina, el anafre se había apagado. La mesa tenía una franja blanca al borde, como si alguien hubiera derramado un puñado de sal y lo hubiera distribuido con la mano. Puse la lámpara encima y ahí estaba otra vez, la forma de una palma, ahora alargada, como si la hubieran arrastrado hacia el pasillo. No hablé. No maldije. No pedí compañía. Fui por mi cinta, por si acaso, y seguí el rastro. Llegaba hasta una puerta que, en mi inspección de la tarde, pensé que era un closet sellado. Noté el revoque más reciente, una moldura cortada de golpe. Acerqué el oído, nada.
Toqué con los nudillos y la vibración me devolvió un sonido opaco, denso, como pared doble. No iba a tirar nada esa noche, pero sí podía confirmar mi hipótesis. Alguna vez ahí hubo un acceso. Dejé la lámpara en el piso y marqué con lápiz una retícula sobre el revoque para registrar laterales y alturas. Mientras trazaba, la vela del comedor se apagó sin corriente y la casa soltó un gemido largo en la techumbre. No fue el crujido clásico de madera, fue algo más, una queja de animal dormido. La plomada, colgada allá, volvió a girar. Regresé al comedor y me detuve en seco. Donde antes había una sola palma en salitre ahora había tres, una encima de otra, como los pasos de alguien que aprende a pararse. A un costado, muy cerca del zócalo, otra figura, más pequeña, marcaba la pared con insistencia, hundiendo el centro y dejando los dedos angostos, todos orientados hacia el piso, como si empujaran desde adentro. Tomé la cámara, disparé sin flash para no cegarme. Al revisar las imágenes en la pantalla, vi un detalle que en vivo no alcanzaba. Entre los cristales había fibras cortas, oscuras, adheridas al yeso. Acerqué la lámpara y confirmé, cabellos. Muy finos, enredados en la sal. No tenía sentido. Abrí una sección mínima con la espátula, raspé y guardé la muestra en una bolsa de cierre hermético. El trabajo, dije para mis adentros, el trabajo primero. El reloj marcó las 11 con su tic-tac claro. Afuera el pueblo había bajado a ese silencio que obliga a escuchar los propios latidos. Me senté a la mesa, copié mis notas con letra limpia, y de pronto algo me rozó el tobillo, como una brisna helada. Miré abajo, el suelo estaba seco, salvo por una línea de granos que avanzaba desde la puerta hacia mí. Lenta, ordenada, como si alguien invisible fuera dejando granitos al ritmo de una respiración. No me moví. La línea llegó a la pata de la silla y la rodeó. Fue entonces cuando escuché el sonido que me arrancó el escepticismo, uñas contra madera. No era un rasguño desesperado, era rítmico, casi meticuloso, justo debajo de mí, en el tablón. Coloqué la palma en el asiento, tomé aire por la nariz, conté hasta 3, me puse de pie con cuidado y aparté la silla. El ruido continuó unos segundos y cesó. Levanté la tabla con la palanca. Abajo no había plenum ni cámara de aire, solo tierra compacta con olor antiguo. Sin exponer más, volví a colocar la tabla. No iba a abrir nada sin luz de día ni equipo. Tapé la línea de sal con el pie y me quedé de pie frente a la pared de Las Palmas hasta que me ardieron las pantorrillas. Cerca de medianoche, la alacena empotrada soltó un ligero chasquido. Abrí las puertas y cayó un manojo de mecates cortos con nudos, como rosarios sin cuentas. Olían a humedad y a aceite. Dentro, en la madera trasera, descubrí otro patrón de marcas. 2 palabras a navaja, repetidas a alturas distintas, como si varias manos las hubieran escrito con años de distancia: no entres. Era un aviso simple, sin adornos devotos ni fechas. Apagué el anafre, cerré la puerta principal con el pasador y me senté en el escalón de la sala. No estaba dispuesto a correr. La casa era vieja y yo soy terco cuando se trata del oficio. Dejé la lámpara apuntando al pasillo y esperé. No hubo apariciones ni figuras absurdas. Hubo, sí, movimientos pequeños que, juntos, fabricaron un miedo limpio, el aire que cambiaba de temperatura en zonas precisas, el olor a sal concentrándose junto al muro sellado, los granos que se ordenaban solos en trayectorias que no eran azar, los golpes de la techumbre parejos como pasos. Y las palmas, cada vez más definidas, trepando con paciencia de insecto. Al amanecer, doña Elvira tocó tímido. Abrió apenas. Me miró, me ofreció café. No comenté nada. Caminamos juntos hasta el comedor. Las marcas estaban ahí, blancas, nítidas, como si alguien hubiera presionado desde el otro lado la mano abierta. Doña Elvira no lloró ni se santiguó. Solo dijo: por eso la venden barato.
Asentí. Le pedí el antecedente del inmueble, quién lo construyó, quién lo habitó. Me llevó al archivo del ayuntamiento. Actas, recibos de agua, una nota del 78 que hablaba de una pared levantada por prudencia familiar. Nadie quiso explicar más. Nadie quiso demoler. Redacté mi dictamen con frialdad técnica, presencia de humedad ascendente severa, salinización activa, pérdida de sección en vigas, riesgo de desprendimiento en revestimientos, recomendación de no habitar, propuesta de intervención en cubierta y ventilación. No puse una sola línea de lo que vi en la pared. Ese tipo de cosas no entra en un documento oficial. Antes de irme, regresé a la casa para recoger mis herramientas. La luz ya había vuelto. Me detuve frente al muro sellado y clavé con el lápiz una cruz minúscula en una esquina, apenas visible. No sé por qué lo hice. Tal vez para saber, si volvía, si algo había movido la superficie. Doña Elvira me alcanzó en la puerta. ¿Y entonces?, preguntó. No la habite, dije. Si la quiere rescatar, hágalo sin tocar ese tramo. No preguntó por qué. Me pagó en efectivo, contó los billetes sobre la mesa y me deseó buen camino. De regreso a Jalapa, la bolsa con la muestra de yeso y salgoteó un poco, formando una estela blanca en la maleta. Al llegar a mi departamento, la dejé en el escritorio mientras preparaba un café. Cuando volví, la bolsa estaba vacía. El polvo, que se había pegado a mis dedos al abrirla, quedó en el borde de la mesa como un rastro. Me agaché para limpiar y me quedé helado. En el zócalo, a la altura de mi tobillo, los granos se habían reunido en una forma reconocible. La misma palma. Más pequeña que la de Naolinco, pero perfecta. No dormí esa noche. Ni la siguiente. Hice lo único que sé hacer, trabajar. Entregué el dictamen con mi firma, cobré, y pedí que me asignaran otros casos. No volví a Naolinco. Cada tanto, cuando el aire del departamento cambia de temperatura sin motivo, bajo la mirada al zócalo. La sala aparece y desaparece, ordenada, educada, paciente. Nunca se cede. Nunca avanza más de lo que yo puedo tolerar. Como si la casa de allá hubiera aprendido mi medida y ahora respirara a la distancia, conmigo adentro. Y yo, que no creo en nada, sigo midiendo, sigo anotando, con la certeza de que alguna pared, en algún pueblo, me está contando cosas con los granos más comunes del mundo. Y que no soy quien para abrirla. El perro negro. Era una noche de otoño, una de esas noches en las que el viento sopla con una intensidad peculiar, levantando hojas secas que parecían danzar en una macabra coreografía. Siempre me había considerado un hombre escéptico, un pragmático sin lugar para lo sobrenatural en mi vida. La idea de fantasmas, demonios o cualquier entidad paranormal siempre me había parecido una tontería. Pero esa noche, todo cambió. Mi hijo había salido con sus amigos esa tarde. Tenía 10 años y, aunque siempre había sido un niño tranquilo, últimamente había notado ciertos cambios en su comportamiento. Estaba más retraído, más callado, y parecía estar constantemente en otro mundo. Asumí que era una fase, algo normal en su crecimiento. La cena estaba lista y la casa estaba en silencio, excepto por el sonido ocasional del viento que se colaba por las rendijas de las ventanas. Empezaba a preocuparme por la tardanza de mi hijo. Justo cuando estaba a punto de llamarlo, la puerta se abrió lentamente. Mi hijo entró, y con él, un perro negro de tamaño mediano. Su apariencia era común, pero algo en sus ojos me puso nervioso. Papá, encontré a este perrito en el parque. Estaba solo y pensé que podríamos darle un hogar. Mi hijo rara vez pedía algo, y aunque no estaba muy convencido, no tuve el corazón para negarle su deseo. Asentí y le dije que podría quedarse, pero solo por una noche. Algo en mi interior me decía que esto no estaba bien, pero decidí ignorar esa sensación. Esa noche, el perro se acomodó en la sala.
Parecía inofensivo, pero sus ojos seguían inquietándome. No era el brillo de los ojos de un animal, sino algo más profundo, más oscuro. Intenté no pensar demasiado en ello y me fui a la cama. Me desperté en medio de la noche, sintiendo un frío intenso. Me levanté para revisar la calefacción, pensando que tal vez se había apagado. Al salir de mi habitación, noté que la casa estaba en completo silencio, un silencio que pesaba. Bajé las escaleras y, al llegar a la sala, vi al perro sentado en medio de la habitación, mirándome fijamente. Sus ojos brillaban con un resplandor rojo. Intenté acercarme, pero mis pies se sentían como plomo. De repente, el perro empezó a gruñir, un sonido bajo y gutural que resonó en las paredes. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. El perro no se movía, solo me miraba con esos ojos infernales. De repente, una voz susurrante, casi imperceptible, comenzó a llenar la sala. Era como si el viento estuviera hablando, susurrando palabras en un idioma que no reconocía. Sentí que la temperatura bajaba aún más y el aire se volvía denso, difícil de respirar. La voz se hizo más fuerte y el perro comenzó a cambiar. Su forma empezó a distorsionarse, sus ojos se hundieron aún más en su cráneo y su piel pareció volverse más oscura, como si la sombra misma estuviera consumiéndolo. Retrocedí, intentando llegar a la puerta, pero mis piernas no respondían. Era como si estuviera atrapado en una pesadilla de la que no podía despertar. El perro, o lo que sea que fuera, empezó a acercarse lentamente, su gruñido resonando con más fuerza. Podía sentir el odio y la maldad emanando de él. Justo cuando estaba a punto de tocarme, una figura se interpuso entre nosotros. Era mi hijo. No. Gritó con una voz que no parecía la suya. Era como si dos voces estuvieran hablando al mismo tiempo, una de ellas profunda y gutural. El perro se detuvo, y por un momento, el tiempo pareció congelarse. Mi hijo levantó una mano y tocó la cabeza del perro. De repente, el animal se desvaneció en una nube de humo negro, dejando solo un rastro de frío y un olor a azufre en el aire. Caí de rodillas, sintiendo como si me hubieran drenado toda la energía. Mi hijo se desplomó a mi lado, inconsciente. Lo llevé a su habitación y lo acosté, temiendo por su bienestar. Pasé el resto de la noche vigilándolo, sin poder cerrar los ojos. Cada sombra, cada sonido, me hacía saltar de miedo. A la mañana siguiente, mi hijo despertó como si nada hubiera pasado. Le pregunté sobre el perro, pero no recordaba haberlo traído a casa. Intenté racionalizar lo que había ocurrido, diciéndome a mí mismo que había sido una pesadilla, una alucinación causada por el cansancio. Pero el rastro de humo negro y el olor a azufre seguían presentes, una prueba tangible de que algo inexplicable había ocurrido. Los días siguientes fueron una tortura. No podía dejar de pensar en lo que había visto. Mi escepticismo se tambaleaba y empecé a investigar sobre fenómenos paranormales, demonios y posesiones. Lo que encontré me aterrorizó aún más. Historias de entidades que toman la forma de animales para infiltrarse en los hogares, demonios que se alimentan del miedo y la desesperación. Consulté a varios expertos en lo paranormal, buscando respuestas. Algunos me dijeron que el perro podría haber sido un demonio menor, atraído por algún tipo de energía negativa. Otros sugirieron que podría haber sido una entidad buscando un anfitrión en mi hijo. Ninguna de las respuestas me dio paz. Las noches siguientes fueron una lucha constante contra el miedo. Cada ruido, cada sombra, me hacía saltar de la cama. Empecé a dormir con la luz encendida, algo que nunca había hecho antes. Mi hijo, por su parte, parecía ajeno a todo, como si no hubiera experimentado nada. Pero yo sabía que algo había cambiado, que nuestra casa ya no era un lugar seguro. Una noche, mientras revisaba unos documentos en la sala, escuché un susurro. Era la misma voz que había oído la noche del incidente, pero esta vez era más clara. Venía del rincón donde el perro había desaparecido. Me acerqué con cautela, sintiendo como el miedo se apoderaba de mí. El susurro se hizo más fuerte y pude distinguir algunas palabras en un idioma antiguo, incomprensible.
De repente, la temperatura en la habitación bajó drásticamente y una figura oscura se materializó frente a mí. Era una sombra, una silueta de un ser humano, pero sin rasgos definidos. Su presencia era opresiva y podía sentir el odio y la maldad emanando de ella. La figura se acercó lentamente, sus ojos brillando con un resplandor rojo, igual que los del perro. No podía moverme, el miedo me paralizaba. La figura levantó una mano, y en ese momento sentí un dolor intenso en el pecho. Caí al suelo, sin aliento, mientras la figura se desvanecía en el aire. El dolor era insoportable, como si algo estuviera arrancándome el alma. Cerré los ojos, esperando que el dolor desapareciera. Cuando desperté, estaba en el hospital. Mi esposa estaba a mi lado, su rostro lleno de preocupación. Me dijeron que había sufrido un ataque cardíaco, pero yo sabía que no era cierto. Lo que había sentido no era un ataque al corazón, sino algo mucho peor. Desde ese día, mi vida cambió por completo. Me convertí en una sombra de lo que era, constantemente vigilando cada rincón de la casa, temiendo que la entidad regresara. Mi escepticismo había desaparecido, reemplazado por un miedo profundo y constante. Sabía que había abierto una puerta a algo que no podía comprender ni controlar. Nunca hablé de lo sucedido con nadie, excepto con algunos expertos en lo paranormal. Ellos me dijeron que debía proteger a mi hijo, que la entidad podría regresar. Me dieron amuletos y rituales para mantener la casa segura, pero nunca pude sacudirme la sensación de que algo siempre estaba acechando, esperando el momento oportuno para atacar. Mi hijo creció y eventualmente se fue de casa, pero yo nunca pude liberarme del miedo. La experiencia me dejó marcado, y cada noche, al apagar las luces, espero no ver esos ojos rojos mirándome desde las sombras. No sé qué era esa entidad, ni por qué nos eligió a nosotros. Pero una cosa es segura, hay cosas en este mundo que están más allá de nuestra comprensión, fuerzas oscuras que se alimentan de nuestro miedo y desesperación. Y aunque haya sido escéptico toda mi vida, esa noche aprendí que lo inexplicable puede volverse real y que el verdadero horror no reside en lo que podemos ver, sino en lo que acecha en las sombras, esperando a ser descubierto. Si te gustaron estos relatos, regálanos tu like y déjanos tu comentario, y no olvides suscribirte al canal para que sigas recibiendo las notificaciones de los próximos relatos. Tu apoyo nos ayuda a seguir creciendo dentro de YouTube. Nuevamente, mil gracias y nos vemos en el próximo relato.